Muy buenas tardes, doctor. Soy Adriana Esther Tapia Méndez y yo le voy a hablar sobre los halogénuros del kilo. Una breve introducción sobre qué son los halogénuros del kilo es que los halogénuros del kilo o halogenoalcanos también conocidos son unos compuestos donde un halógeno, que ya sea flúor, cloro, bromo, yodo, va a reemplazar a un hidrógeno en un alcano. Estos también se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Esto depende mucho del grupo de números de carbonos unidos al carbono que porta el halógeno, lo cual va a influir en su reactividad química, como los siguientes ejemplos que muestro aquí. Su clasificación y estructura, como dije anteriormente, se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Los primarios es donde un carbono unido al halógeno está conectado a un solo grupo de alquilo. Los halogenuros como el bromuro de metilo son una excepción ya que no tienen grupos de alquilo, pero se consideran primarios, como el ejemplo que está aquí. El segundo punto de los halogenuros de alquilo secundarios es cuando el carbono está unido a un átomo de halógeno que se une directamente a otros dos grupos de alquilo que pueden ser iguales o diferentes, como el ejemplo que se visualiza aquí. El terciario es cuando un átomo de carbono que contiene halógeno está unido directamente a tres grupos de alquilos, los cuales pueden ser cualquier combinación, al igual o diferente, como el siguiente ejemplo. Cabe mencionar también que los nombres comunes de los haluros en alquilo se combinan con el nombre del grupo alquilo con el halógeno, ya sea terminado en uro como un fluoruro o bromuro, y también de un hidrógeno alcano por un halógeno, como podemos visualizar en estos ejemplos. Muchas gracias. Muy buenas con todos, compañeros, compañeras, docente. Yo seguiré con la continuación de la estructura general de los halogenuros de alquilos. Tenemos lo que son las propiedades físicas de los halogenuros de alquilos. Bueno, presentarán densidades y puntos de ebullición más altos que sus correspondientes alcanos. Los cloruros y los fluoruros serían menos densos que el agua, mientras que los bromuros y los yoduros serían más densos que el agua. Para un mismo halógeno, la densidad disminuye a medida que aumenta el tamaño del grupo del alquilo. El punto de ebullición de los halogenuros del kilo va a aumentar a medida que también va a aumentar el tamaño del grupo alquilo, como hablábamos antes. Son insolubles en agua y son solubles en compuestos orgánicos, ya que no forman puentes de hidrógeno. Los halogenuros del kilo más ligeros, como el cloruro de metilo y el bromuro de etilo, son generalmente gases o líquidos a temperatura ambiente. Como por ejemplo decíamos antes, el cloruro de metilo es un gas, mientras que el bromuro de etilo es un líquido. Bueno, serían compuestos polares debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el halógeno. Esto pasa o les confiere propiedades reactivas y les permite participar en reacciones de sustitución nucleófila. En cuanto a los ejemplos, tenemos aquí el primer ejemplo es un CH3, CH2, CH2 y el bromo. El CH3, CH2, CH2 sería un grupo propilo, mientras que el bromo sería un halógeno. En el nombre común, bueno, para nombrar el nombre común sería el bromuro de propilo, pero para nombrarlo como lo dice la UPAD, sería que el prefijo para el bromo se combina con el nombre de una cadena de 3 carbonos, que es la de propano, precedido por un número que va a identificar el átomo de carbono al que está unido el átomo de bromo, por lo que el nombre de la UPAD sería 1-bromopropano. Ya les voy a... Les colocaré el nombre 1- bromo propano. Muy bien, entonces para el otro compuesto sería
nuestro segundo ejemplo, vemos que el alcano parental tiene 5 átomos de carbono en la cadena continua más larga. Su cadena continua es de 5 carbono, por lo tanto es un pentano. El grupo del bromo está unido al segundo átomo del carbono de la cadena, por lo tanto el nombre de la IUPAC sería 2-bromopentano. Bromopentano. Disculparán la letra, pero ahí estarían los ejemplos. Muchas gracias. Buen día chicos, mi nombre es María Paula Uterman y yo les voy a hablar sobre la nomenclatura de los halogenuros de alquilo. Lo primero que vamos a considerar es que estos son compuestos similares a un hidrocarburo. Por ende, sus reglas de nomenclatura de acuerdo a la IUPAC serán similares a la de los hidrocarburos. Entonces, aquí también vamos a considerar como cadena principal a la cadena de carbonos más larga que contenga al grupo funcional. Para este caso concreto, el nombre de esta cadena con los carbonos que tenga quedará ubicado al final y adelante de ella se antepondrá el nombre del halógeno presente en la molécula, considerando también que tendrá mayor relevancia si fuera una cadena de un alqueno o un alquino, pues tienen mayor prioridad en la tabla que habíamos revisado antes. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que podemos visualizar a simple vista que no hay dobles ni triples enlaces y que la cadena principal que contiene al halógeno como un sustituyente sería esta de aquí. Por lo pronto podemos ver que esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos, por lo que sería el caso de un heptano. Ok, ahora tenemos que sobre esta cadena que ya seleccionamos como principal se empieza la numeración desde el carbono que tenga más cercano un sustituyente. Esto se hace así para buscar que el número de posiciones de los sustituyentes sea lo más bajo posible. Entonces, para este ejemplo de aquí, lo primero que podemos ver es que el carbono más cercano a un sustituyente es este de aquí. Entonces empezaríamos a numerarlos desde aquí. ¿Okay? Tenemos los 7 carbonos que habíamos contado. Ok, a cada sustituyente se le asignará por delante de él y separado con un guión el número de posición en el que están. Y si se repiten los sustituyentes, pues se va a usar los prefijos griegos ya estudiados. Ok, entonces tenemos un bromo y un metil. Bueno, dos metiles. Ok, la B tiene menor orden alfabético que la M y por eso la B se va a ubicar primero en el nombre. Entonces tendríamos un 5-bromo, 2,4 dimetil heptano. Ahora, si se da el ejemplo en el que tengamos dos o más halógenos repetidos en la misma molécula, se va a utilizar también los prefijos griegos para indicar cuántos hay. Por ejemplo, en esta cadena de aquí, que es de 1, 2, 3, 4 carbonos, y vemos que es un alqueno, tenemos la presencia de 3 cloros. Entonces, vamos a ubicarlos como tricloros, pero indicando la posición de cada uno de ellos. Así quedaría como 3,3,4 tricloro y la posición del doble enlace sería 1-buteno. ¿Ok? En cambio, si existen halógenos diferentes en una misma cadena, estos serán nombrados en orden alfabético. Aquí en este caso tenemos al flúor y al yodo. Este sería el carbono más cercano a un sustituyente, entonces se empieza a numerar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Estamos en presencia de un hexano. Entonces sería un 5 flúor. Aquí hay un metil, 2 metil, un yodo hexano. ¿Ok? En el caso de que tengamos compuestos cíclicos, vamos a seguir las mismas reglas que estábamos aplicando considerando al ciclo. Entonces aquí este carbono sería el primero y este sería el segundo, pues son los de interés por contener a los halógenos, y quedaría como un cloro 2 yodo benceno. ¿Ok? En el caso de que en cambio tengamos un estereoisómero de un halogenuro, además de fijarnos pues en las reglas que ya habíamos mencionado, tenemos que considerar la orientación espacial de esta molécula. Y para ello vamos a analizar los sustituyentes que rodean al centro quiral de la misma. Aquí tenemos una representación de cuñas y pues sabemos que el bromo, al estar más cercano a nosotros, deja al hidrógeno por la parte de atrás, haciendo que sea más fácil analizarlos. ¿Ok? Entonces tenemos los 4 sustituyentes. El bromo, por ser el del número atómico más alto, va a tener la mayor prioridad. Y el hidrógeno, por ser el de número atómico más bajo, va a tener la menor prioridad. ¿Ok? Aquí queda mejor con otro color. Listo. Para estos dos de aquí, a pesar de que sería un CH3 y un C2H5, y pues tenemos carbono y carbono en la misma, consideramos también que aquí se va a ver el número atómico de estos hidrógenos y en esta también. Obviamente en la segunda opción va a ser mayor, por ello esta va a tener más prioridad sobre esta. Entonces quedaría como la B y como la C. Ahora, analizamos la rotación de estas letras desde A hacia B y C, y lo que podemos observar es que sigue las manecillas del reloj. Entonces, si al principio esta molécula era un 1, 2, 3, 4, un 2 bromo butano, ahora, por la configuración en el espacio que tenemos de esta, como sigue las manecillas del reloj, va a ser un R2 bromobutano. Gracias. Buenas noches, soy la estudiante Peñarrieta Rentería Leslie. Voy a hablar sobre las reacciones de primer orden y de segundo orden. Reacción nucleofílica. Es una reacción química en la que un nucleófilo atraído por la carga positiva parcial del carbono de una molécula ataca este átomo y desplaza el grupo saliente que se lleva consigo un par de electrones del enlace. Las reacciones de sustitución nucleofílica transcurren generalmente sobre los haluros de alquilo, que estos compuestos están polarizados en el enlace del halógeno, generando un carbono electrofilo. Los que sustituyen el halógeno en el enlace de carbono con el grupo saliente son los nucleófilos, reacción tipo de base Lewis. Sustitución nucleofílica de primer orden. En este mecanismo, la velocidad de reacción depende únicamente de la concentración del sustrato, sin influir la concentración del nucleófilo. En mecanismo de sustitución nucleofílica de primer orden, consta de 2 etapas, una lenta y una rápida, como el siguiente. Este tipo de reacciones tienen
varios factores determinantes. Primero, el sustrato. La etapa lenta es la formación del carbocatión, por lo tanto se deriva de lo que pueda dar lugar a un carbocatión estabilizado por el efecto positivo, que conduce a un mecanismo de primer orden. El orden de reactividad de los sustratos son terciarios, secundarios, primarios y metilios. Los sustratos terciarios poseen tres grupos de alquilo unidos a un carbono central, que estabilizan la carga positiva del carbocatión a través del efecto inductivo. Los sustratos secundarios generan un carbocatión menos estable que los terciarios, pero los primarios tienen otro tipo de carbono. Los carbonos primarios y los metilos forman carbocationes muy independientes, por así decirlo. Luego tenemos a los nucleófilos de primer orden. Básicamente los nucleófilos no intervienen tanto en la reacción, pero estos atacan al carbocatión formando el paso lento de la reacción. La influencia de la velocidad de una reacción de primer orden no depende de la concentración de la fuerza del nucleófilo, ya que el paso determina es la formación del carbocatión. Grupo saliente. Cuanto más débil sea el enlace del compuesto orgánico con su grupo saliente, más favorecida está la formación del carbocatión. La reacción de primera etapa del grupo saliente, los mejores grupos serían los de bases débiles. Los mejores grupos salientes son los iones más voluminosos o capaces de estabilizar la carga negativa. En medio del hidroxilo o de un alcohol se protona y el grupo saliente del agua, que es el mejor grupo saliente de los halógenos, son como quiera los más voluminosos. El paratolueno sulfatano es un ejemplo de un excelente grupo saliente. Disolvente. El disolvente es cítrico en el mecanismo de reacción de primer paso. Los disolventes protóticos aceleran la reacción ya que tienen en lugar de formación de enlaces de hidrógeno que producen una polarización, debilitando el enlace del compuesto orgánico con su grupo saliente. Los disolventes protóticos polares estabilizan el carbocatión. Cuanto más polar es el disolvente, más fácil es la formación de carbocatión, lo que aumenta la velocidad de la reacción. Vamos con la sustitución nucleófila de segundo orden. La reacción de sustitución nucleófila bimolecular es un mecanismo en el que el nucleófilo ataca el carbono que está unido a un grupo saliente, desplazando al grupo saliente en un solo paso. Este tipo de reacción bimolecular lo que significa es que la velocidad de tanto del sustrato como el nucleófilo están interactuando en una sola reacción. Su mecanismo en un solo paso ataca el nucleófilo y la salida de los grupos salientes ocurren simultáneamente. No hay una formación de intermediarios o carbocationes. Su dependencia de la velocidad, la concentración tanto como del sustrato o del nucleófilo, a mayor concentración del nucleófilo, mayor será la velocidad de la reacción. La intervención o configuración de la estereoquímica. Debido al ataque nucleófilo por detrás del grupo saliente, se produce una inversión de la configuración del carbono atacado. Si el carbono es quiral, el producto tendrá una configuración opuesta al sustrato original, invertido. La reacción rápida. Las reacciones generalmente ocurren más rápidamente en condiciones de baja energía de activación, debido a su único paso.
Estructura del sustrato. Los sustratos primarios son los más favorecidos ya que el grupo saliente está menos estorbado por el grupo de átomos cercanos. Los sustratos secundarios también pueden reaccionar, pero la velocidad es más baja que en los primarios. Sustratos terciarios. Prácticamente estos no participan, interactúan en la reacción debido a que su repulsión estérica y la dificultad para acceder al carbono central no se da. La naturaleza del nucleófilo y el grupo saliente. El nucleófilo debe ser fuerte para facilitar el ataque. Los nucleófilos menos cargados y más grandes son menos efectivos, ya que tienen menos capacidad para donar electrones rápidamente. Los mejores grupos salientes en las reacciones de segundo paso son las bases débiles y grandes. El grupo saliente debe ser capaz de abandonar el sustrato rápidamente, lo cual facilita la reacción. Efecto del solvente. Los solventes polares o proóticos, como el DMSO o la acetona, favorecen las reacciones ya que no estabilizan demasiado al nucleófilo y permite ser más reactivo. Los solventes polares proóticos, como el agua o el alcohol, desestabilizan el nucleófilo debido a su solubilidad que puede disminuir la velocidad de la reacción. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que son las reacciones de eliminación, E2 y E1. Una reacción de eliminación es una reacción en la que dos sustituyentes son eliminados de una molécula, creando una insaturación, ya sea un doble enlace, un triple enlace o un anillo. Las reacciones de eliminación más importantes son aquellas en las que los dos grupos que se eliminan se encuentran situados en átomos adyacentes, dando lugar a una nueva insaturación en la forma de un alqueno. Tenemos dos reacciones, que en este caso tenemos la eliminación bimolecular o E2. Eh, Esta reacción va a constar de una sola etapa o eliminación concertada. Su mecanismo va a consistir en que la base va a atacar al átomo de hidrógeno enlazado al carbono beta para luego formar lo que es el doble enlace. Y al mismo tiempo se va a dar la salida del grupo saliente, que en este caso vendría a ser la X. Una vez dada esta transición, los, los compuestos, por decirlo de alguna manera, o los enlaces, mejor dicho, CH y CX se van a eliminar por completo, eh, dando lugar al doble enlace que como vemos aquí. También está la eliminación unimolecular o E1. Esta va a constar de dos etapas. La etapa de ionización, en la que va a romperse el enlace CX, ya que se va a dar la eliminación del grupo saliente, en este caso la X, llevándose sus electrones y formando el catión, el carbocatión, como vemos aquí en la otra etapa. Se va a dar la eliminación de un protón del carbono adyacente, que en este caso vendría a ser que está al lado del carbono del carbocatión. Una vez dada la eliminación de este protón, se va a dar la creación del doble enlace. Eh, en cuanto a sus diferencias, tenemos que la reacción E2 consta de una sola etapa y la reacción o eliminación E1 consta de dos, que es la ionización, como ya lo mencioné, y la desprotonación. También otra diferencia a mencionar es la de que la velocidad de la reacción en la E2 va a depender tanto del sustrato como de la base. En cambio, en la eliminación E1 va a depender únicamente del sustrato, ya que la base no entra tanto en participación en ese mecanismo. Bueno, eso es
todo o traté de explicarles la diferencia entre la eliminación E1 y E2. Gracias.